Zaparik, hermanas y hermanos, y una bienvenida para todos, también a los que nos visitan, y a Lorenzo que ya lo vemos en esta mañana con su familia. Muy bienvenido, y también a nuestro hermano de Tierra Blanca que nos visita casi regularmente en los sábados que le es posible estar con nosotros. Y también vi a otro joven entrar que no lo conozco. Sean bienvenidos todos, hermanos. Sí, me mencioné el hermano Lorenzo Aguilar, ¿verdad? Amén. Bueno, ¿cuántos estamos dispuestos a abrir nuestro corazón, como dijo el himno, a escuchar una porción de la palabra del Señor? Bueno, así en estos minutos vamos a tratar de ver lo que el diablo puede hacer y lo que el diablo no puede hacer. Conociendo un poco estos dos puntos, entonces nos abrirá un poco más los ojos y nos ayudará un poco a no darle lugar al enemigo. ¿Y saben una cosa? En cualquier plano, ya sea en las guerras de épocas anteriores y en las actuales, hasta en lo deportivo, se recomienda conocer al rival. Hay una razón simple. Es que conociendo al rival es mucho más fácil resistirlo y es mucho más fácil, aplicándolo en el plano deportivo, ganarle. Por lo tanto, tiene ventajas conocer al rival. En este caso, nos referimos al enemigo. Bueno, vamos a comenzar. Dios es eterno, eso lo sabemos. 1 Timoteo 6:16 dice que es el único que posee inmortalidad. Él es eterno. El enemigo no. El enemigo no. Apocalipsis 12:12 dice que él fue lanzado a esta tierra y ataca a los moradores de la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo. Es decir, el enemigo sí tiene un límite de vida. Va a dejar de existir en determinado tiempo. ¿Notamos eso? Seguimos. Nuestro Dios es el creador. Creó los cielos y la tierra, dice Génesis. Y Él es capaz de dar vida. Tanto así que cuando Jesucristo se encarnó, le dio vida a Lázaro. Y todas las resurrecciones que menciona la Sagrada Escritura, que hay dos en el Antiguo Testamento y hay en el Nuevo Testamento, hay varias resurrecciones mencionadas. Esas fueron hechas por Dios. Sí, a través de instrumentos humanos, en el caso de Elías y Eliseo, en el caso de Pablo, y Jesús, hecho carne, resucitó a Lázaro. Y otra resurrección que hizo Jesús, a ver si me ayudan, correcto, muchas gracias. Lo hizo Dios a través de Jesús.
Porque Jesús no utilizó sus poderes divinos, para hacer milagros. Fue Dios quien los hizo a través de Él. ¿Por qué mencionamos esto de que Dios es el creador? Porque el diablo no puede crear nada, no puede dar vida. Eso que quede bien claro. Lo de la serpiente, cuando Moisés estaba frente al faraón y Moisés con antelación había recibido la instrucción de Dios para que tirara su vara y esa misma vara se convirtiera en serpiente, eso fue realidad porque Dios lo hizo y Él tiene la capacidad de dar vida a un ser. Ahora, ¿por qué pasó lo mismo? Cuando el faraón mandó a llamar a sus encantadores y a sus magos y hechiceros. ¿Qué fue lo que pasó ahí cuando ellos también tiraron las varas y se convirtió también en serpiente? Allí como que nos da a entender que también el diablo a través de sus instrumentos tiene la capacidad de crear una serpiente, pero eso no es así. No es así, no nos confundamos. Hay un libro que es Patriarcas y Profetas y también el comentario bíblico, son dos puntos donde nos podemos apoyar para sustentar lo siguiente. El diablo puede hechizar la mente del ser humano y puede hacer que aparezca allí y que ante nuestros ojos, algunos han visto magia a través de la televisión. No van a decir que no, porque alguna vez algo hemos visto ahí. ¿Cómo es que pasa eso? O que alguien se mete en un cajón así, mire, y luego se mete con ropa informal y luego ya sale con saco así en cuestión de un rato. ¿Cómo es eso? Esos son encantamientos y... Exactamente. Eso fue lo que hizo Satanás ante el mismo faraón y a los que estaban allí. Y entonces, por eso, las serpientes, o sea, la vara de Moisés, se tragaron a esas serpientes. Y entonces Faraón no reconoció que Dios era creador, sino que dijo, ese es un Dios superior al que yo tengo. Por eso esas culebras tragaron a las culebras de mis encantadores. Nunca reconoció a Dios como creador. Pero el hecho es de que solo Dios puede crear. Solo Él da vida. Satanás no. Ya van dos. Que Satanás tiene un límite y que tiene fin. Número 2 es que no puede crear ni dar vida. Número 3, no puede leer los pensamientos de los hombres. Eso afortunadamente no lo puede hacer Satanás. Y entonces, porque no tenemos el tiempo suficiente, yo solo voy dando las citas y quizás mencionando algo al respecto. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y ya no se acordaba, ¿pudo Satanás, mediante los magos de la corte babilónica, hacer recordar qué soñó Nabucodonosor? ¿Pudo? Es que esa solo es una muestra de que Satanás no puede leer los pensamientos. ¿Dónde creen ustedes que queda archivado los sueños que tenemos? ¿Dónde? En la mente. En la mente.
Y el que sí puede ver y leer la mente es Dios. Satanás no. Si Satanás leyera la mente, les hubiera dicho a los magos de la corte babilónica y a toda esa gente que tenía a Nabucodonosor a su alcance, tal y tal y tal es la interpretación. Pero como solo Dios tiene ese discernimiento, le dio la interpretación a Daniel y Daniel se la dio a Nabucodonosor. ¿Notamos esa parte? No puede leer, hermanos. ¿Qué piensa usted? ¿Qué planea usted para esta semana? ¿Cuáles son sus planes de medio año en adelante? Eso no lo puede leer el enemigo. Lo que sí va viendo el enemigo, ¿qué va haciendo usted? Pero él, ahí va, día tras día, momento tras momento. Eso sí lo puede ver. Si usted en su mente se plantea hacer el bien, entonces Satanás, eso es lo que va viendo. ¿Qué está haciendo? Si planea hacer el mal o ejecutar algún pecado aquí dentro de la mente, lo piensa y lo comienza a hacer, eso sí se da cuenta. Pero antes no. O sea que él no se puede adelantar. Aquí hay otro. Por eso es que Proverbios 15:3 dice que Dios es omnisciente. O sea, Él sí lo sabe todo. Lo sabe todo. Otra cuestión. Dios es omnipresente. Él puede estar en todas partes al mismo tiempo. Él no necesita, no está limitado al tiempo ni al espacio. Satanás sí. Satanás sí. Y aquí hay una cuestión. El diablo no puede estar al mismo tiempo en diferentes lugares. Lo voy a decir de esta manera. El diablo no puede estar en la India, pero a la vez estar en Brasil. No puede. Estoy hablando de unos extremos, ¿verdad? De un continente a otro. O para ponerlo más cerca, no puede estar en los Estados Unidos y en Guatemala. Eso no lo puede. Es que él no tiene ese atributo. Pero entonces algunos se preguntarán o nos preguntamos, entonces, ¿cómo trabaja él ardientemente? ¿Y cómo trata de dominar y someter a todo el mundo a su merced? Esa es la pregunta. La respuesta es muy sencilla. Es que Apocalipsis 12, versículo 4, dice que cuando Él se vino del cielo, se trajo a la tercera parte de los ángeles. Eso es mucho, hermanos. ¿Cuánto es la tercera parte de un todo? Ahí está. 33%. Gracias, hermana, por ese dato. Es decir, si habláramos de 100, que es un número redondo, 33.33 sería la tercera parte. Estoy poniendo un número redondo para un ejemplo. De 100, la tercera parte es 33.33. Ahora, en la Biblia no encontramos datos que nos digan precisos qué cantidad de ángeles habían en el cielo al principio. Pero sí podemos tener unos datos, quizás no de cantidades precisas, pero las siguientes. En Daniel dice que son millares de millares. Y en Apocalipsis, millones de millones. Hasta ahí nada más, no podemos especular más ni obligar a la Biblia a decir algo que no nos dice. Pero con el hecho de decir de millones y millares de millares, es que son muchos. Es difícil llegar a un número, decir cuánto es la tercera parte de millares o de millones de millones.
Basta con decir 1 millón, hermanos, es mucho, de millones. Es decir, cuando Él se trajo a la tercera parte, es que de verdad se trajo a bastantes ángeles, los que ahora conocemos como demonios. Entonces, Él lo que hace el diablo, como no puede estar en todos los lugares a la vez, porque no tiene ese atributo que Dios tiene, es organizar bien a sus demonios y los pone a trabajar ardientemente. Y los informes llegan hacia Él. Y Él hace concilios para ver cómo va la situación. Es la forma con que Él puede trabajar. Ahora, el diablo no conoce el futuro. Y eso estábamos hablando allá en la cima del volcán. Un poco ahí con los que nos reunimos ahí y dijimos en esa charla que el diablo no conoce el futuro. Pero alguien de los que estábamos ahí, era como una plática abierta ahí, cada quien tomaba la palabra si quería. Entonces alguien dijo, pero sí sabe lo que viene. Sí, pero usted también lo sabe y nosotros lo sabemos. Más si estudiamos la Escritura, estudiamos las profecías, ya sabemos que ahora estamos en el día de la expiación y que ya muy pronto se va a cerrar la gracia y que van a venir las plagas y se viene todo el desenlace final de la historia. Eso lo sabe usted. Lo han predicado aquí, alguna vez lo hemos predicado. Eso también lo sabe el diablo, porque, ojo, mucha atención, el erudito más completo de las Sagradas Escrituras no es un pastor, no es un doctor en teología, es el diablo mismo. Porque de lo contrario, no podría torcer las Escrituras en primer lugar y no podría adecuar de una mejor manera sus trampas y sus tretas. No podría. Por eso para él es clave y él sabe, pero cuando digo que no conoce el futuro es que está en igual plano que nosotros. ¿Sabe usted qué va a pasar mañana? El diablo tampoco lo sabe. Notemos eso. El diablo tampoco sabe qué va a pasar mañana. El diablo no sabe qué va a pasar en la tarde. ¿Nos estamos dando cuenta? Ahora, vamos a entrar ahora sí a un versículo de la Escritura. Hablamos un poco del enemigo, pero tenemos que hablar un poco de lo que no puede hacer, pero ojo a lo que sí puede hacer. Segunda de Corintios 2:10. Voy a leer a manera de contexto el 10 para caer al 11. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. 11. Para que Satanás no saque ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, pregunto, en el contexto del versículo 11, ¿de qué está hablando Pablo? Del perdón. Pablo está hablando del perdón. No nos perdamos. Pablo está hablando del perdón.
para caer al versículo 11, porque si no entendemos de qué está hablando Pablo, entonces no logramos hacer la conexión en el versículo 11. Entonces está hablando del perdón. Si nosotros, hermanos, escúchese bien, ejercitamos con la ayuda de Dios y de su Espíritu el perdón dentro de nuestra familia, fuera de la familia, con quienes hemos tenido algún roce, entonces Satanás no puede detener ventaja alguna sobre nosotros. Si no, hermanos, yo escuché un comentario triste pero real. Venimos a la Santa Cena sin habernos perdonado los unos de los otros. Podemos lavarnos los pies, participar de la mesa, participar de ambos símbolos y salir pensando que renovamos nuestro pacto, pero en realidad no lo renovamos. Y allí Satanás está ganando ventaja sobre nosotros. ¿Por qué esperar hasta el ungimiento para disculparme con quien he tenido un roce si lo puedo hacer ahora? Oro. ¿Y qué dice Mateo? Capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice que si no perdonamos, tampoco aquel que está ahí arriba nos perdona a nosotros. Y entonces nos tocamos con un muro. ¿Por qué Dios no responde mi oración? ¿Qué si el problema está en otro lado? Por eso el diablo, hermanos, pone entre nosotros disensiones, discusiones. El diablo es tremendo porque pone eso para que gracias a Dios los que hacen el intento de disculparse y estar en bien, en paz. Pero al diablo lo que le gusta es como que va sembrando. Yo me imagino, agarra una fila y pone algo en esa fila, pone algo así y se va así. Trata de poner discordia y que todo esté hecho una enemistad. Y que aunque vengamos a la iglesia, aunque tengamos Santa Cena, sigamos en el mismo plan. Qué astuto, hermanos. Qué astuto. Entonces, por eso la Biblia dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, la primera cosa que tenemos que hacer, o una de las cosas, es tratar de estar, como dijo Pablo, en la medida de lo posible, en paz con todos. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y aquí voy a entrar a un punto. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, Satanás tiene un lema. Y es impedir que alcancemos la salvación, sea como sea. Es impedir que usted y yo alcancemos la salvación. Y él hace lo que puede para que se dé eso con usted, con toda la iglesia. Bueno, aquí, hermanos, tenemos algo. Voy a decir la fuente donde encontré esto. Testimonios para los ministros, página 473 a página 475. Aquí lo que si usted en su casa puede leer esto o en su teléfono, esta es una reunión de Satanás con sus demonios. Es interesante leer esas páginas. Yo les recomiendo que lo lean o lo leamos completo. Entonces, Satanás dijo así en su reunión: nos conviene saber cuáles son sus trampas. O sea, a nosotros nos comienza diciendo el capítulo, nos conviene saber cuáles son sus trampas
para poder evitarlas. Nosotros nos conviene saber. Es como conocer un camino, saber cuáles son las partes peligrosas, es mucho mejor que desconocerlo. Ahora, aquí viene. El diablo dice a los demonios: podemos separar a muchos. Y aquí dice la secta guardadora del sábado. Es específico, hermanos. En esa reunión el diablo es específico. Se está refiriendo a nosotros. Primero, silenciemos a la secta guardadora del sábado. Podemos separar a muchos por medio de 3 cosas. La mundanalidad. La mundanalidad. En esa reunión satánica, él ordena a sus demonios, ahí sí, como dicen algunos, el mero cachudo, dicen, ordena a sus demonios a sembrar y a inducir que la secta guardadora del sábado nos mantengamos inmersos en la mundanalidad. Y hermanos, solo para una referencia, Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es que el diablo, por eso, hermanos, el diablo estudia bien, lo repito por segunda vez, estudia bien, analiza. Hermano, él sí toma el consejo que Jesús dijo, solo que lo toma a la inversa. O sea, lo aplica a la inversa. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Ahora, Satanás estudia y escudriña las Escrituras, pero para torcerla y hacer perder a los guardadores del sábado y también a todo el mundo. Entonces, número 1, la mundanalidad, porque si yo practico, si la mundanalidad está en mí, entonces yo estoy en enemistad con Dios y me constituyo en enemigo de Dios. Número 2, la concupiscencia. Le dice a los demonios: trabajemos fuerte para que los malos deseos y los malos pensamientos que lleguen a la mente de los hombres y las mujeres, de los jóvenes, si es posible, materialicemos todos esos pensamientos y trabajen duro. Por eso no nos extrañemos, hermanos, que en la misma iglesia se den pecados de todo tipo, porque es el diablo el que está trabajando fuerte para que todo esto se dé, para que la concupiscencia, todos los deseos. Aquí escribí algo. La concupiscencia es el sentir excesivo del deseo no grato a los ojos de Dios, los deseos de la carne, todo eso. Entonces trabaja y ordena a sus demonios para que eso se dé fuertemente dentro de la iglesia. Pero aquí hay un detalle, hermanos. Voy a abrir un paréntesis aquí. El diablo, escúchese bien, no tiene la potestad de forzar a nadie a pecar. No tiene. Pone la tentación, pero no
no fuerza a nadie a pecar. Allí ya el pecado ya es una elección, ya es una elección. Gracias a Dios que es así. Por eso, cuando caemos, hermanos, no le echemos la culpa a Dios, ni mucho menos le echemos la culpa al diablo. El diablo no es el culpable. Ni mucho menos le echemos la culpa al hermano o a la hermana. Tampoco, porque tampoco tiene la culpa. La elección la hizo uno. Y todo ese proceso, hermanos, está escrito en Santiago. Todo ese proceso está escrito en Santiago. Número 3. El orgullo. Dijimos 3, ¿verdad? La mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Hermanos, no hay nada más tremendo que querer ayudar a un orgulloso. ¿Se deja ayudar o no se deja ayudar? No, no necesito. Aquí salió un ejemplo. Estábamos platicando una vez y alguien tuvo la experiencia de aquí de nosotros, del departamento, de querer ayudar y no necesito, aunque necesitaba. Es difícil ayudar a un orgulloso. Y aquí, hermanos, en la iglesia hay un orgullo espiritual, el mismo que describe a Apocalipsis. Y dijimos que si no se sale de ese estado, pues no podemos mejorar. Entonces, hermanos, con el orgullo viene el oprobio, dice el sabio, con la humildad la sabiduría. Entonces, hermanos, voy a tratar de cerrar esta reflexión de la siguiente manera. Practicando un poco el adventismo y un poco de mundanalidad, o dándole lugar a la concupiscencia, dándole lugar al orgullo, venimos aquí el sábado y el domingo. Esa combinación, hermanos, es fatal. ¿Por qué? Creemos que en tal condición estamos bien, pero el enemigo nos tiene en su terreno. Y si Dios viniera, lo más probable es que no iríamos con Él en esa condición. ¿Se dan cuenta cómo trabaja Satanás? Astuto. Eso es lo que la hermana White dice, dentro de la iglesia, pero perdidos. Creemos que estando entre estas 4 paredes, hermanos, vamos a ser salvos. Yo sinceramente les digo y de todo corazón, no. Es nuestro estado y nuestra relación con Dios el que va a determinar eso. No estas 4 paredes. Es nuestro estilo de vida. Es conociendo un poco más al enemigo y escudriñando las escrituras, es que vamos a ser salvos. Ahora, hermanos, hay algo que yo siento que me ataca. No sé si hay algunos aquí que los ataca y, como dijeron compañeros, nos ataca el enemigo, dice. Nos ataca el enemigo. Esa es la frase del año aquí en el departamento, por si no lo sabían. El enemigo dice así: haced que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo. Eso lo ordena a sus demonios. Por eso, hermanos,
si no estudia en la mañana, si no repasamos nuestra lección en la mañana, el resto del día, ¿con qué escudo, con qué fortaleza salimos? Salimos en cero. A mí hay cosas que a mí me extrañan, hermanos, y me hacen reflexionar. El trabajo de otros, pues, les hace que se levanten temprano. Si le digo a alguien, ¿por qué usted se levanta a cargar su vehículo a las 3:30 de la mañana? Es mi necesidad, va a decir. Igual el otro, ¿por qué usted se levanta a las 5 de la mañana a cargar? ¿No? Es mi necesidad. Alguien me diría a mí, ¿por qué usted se levanta a las 6 a correr? Igual, cada quien me diría algo, pues, o yo diría algo. Pero hablemos del dinero. ¿Por qué usted siente que a veces la tarea es así? Que hay que hacer y que tenemos que hacer. Y nos quedamos acorralados, hermanos, que llegamos gateando. A mí no me da pena decirlo. Llegamos gateando. Yo gateando ayer llegué a las 6:15. Al fin de todo. Gateando, hermanos. El sol se ponía a las 6:21. Ese es un dato. Ahora cada vez va cambiando un poco el tiempo. Pero hermanos, hay que tener discernimiento hasta en el trabajo. Cuando viene mucho trabajo, hay mucho que hacer, que ni tiempo da de leer la Biblia, mucho menos para ir a dar un estudio bíblico. Ojo, allí es el diablo el que está trabajando a través de sus demonios. El trabajo en sí no es malo. Hay que tener un equilibrio. Hay que tener un equilibrio. Pero cuando no queda tiempo ya, o no aparta tiempo para hacer una lectura matinal de la Escritura, su lección, un momento de oración, y le dicen, hermano, a mí me tocó, los hermanos aquí saben, no había quien, por factor de tiempo, es que todos tenemos trabajo, fuera a decir cómo se arma la carpa allá con los hermanos de Chupacheque. Y yo de verdad, hermanos, no es que les quiera decir mi verdad, pero sí un poco full de trabajo. Y el hermano sentado ahí, no sabe, hermano, quién más nos hace favores, que todos dicen que están ocupados. Entonces, yo sinceramente tampoco le ofrecí todo el día, sino que unas horas. Pero yo digo, Señor, si esta es tu obra, ahí se va a predicar. Este plano, este es un momento en el que hay que practicar lo que se predica. Porque tampoco uno es un orador aquí o solo para decir. Tampoco concuerda, ¿verdad? Pero hermanos, hay que tener hasta en eso discernimiento. Discernimiento. Porque el diablo hace que nos preocupemos más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo. Es astuto. Es astuto. ¿Por qué hay tiempo para ir a comer una pizza? ¿O por qué hay dinero para comprar una pizza? Yo no estoy en contra de que compre una pizza, aunque tampoco no es un alimento adecuado, digamos. ¿Y por qué cuando dicen hay que ayudar para la obra y hasta ahí nos rascamos del bolsillo a ver si encontramos una ficha ahí? Pero para la pizza no sale una ficha, salen billetes. ¿Sí o no? Dijo el predicador. Sí. Hermanos, tenemos que tener discernimiento. Si no, cuando nos engañan. Si no, Satanás hay una palabra que es más bonita. Hermanos, Satanás en resumen dice, debemos producir distracción, causar división, y con eso vamos a llevar al lago de fuego a los demás, así como nosotros vamos directo al lago de fuego. Esas son
el lema y lo que se propone el enemigo y sus demonios en el concilio, que nos habla testimonios para la iglesia. No, testimonio para los ministros, página 475. Pero no todo es, vamos a quedarnos con un versículo, hermanos, con un versículo que sí, previo al almuerzo, cae bien, porque tampoco todo es fatal, ¿verdad? Y este versículo está en Romanos 8:31. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pareciera esta pregunta ilógica, pero ¿quién es más poderoso? ¿Dios o el enemigo? ¿Quién es más poderoso? ¿El ser humano o el enemigo? Si el ser humano se une a Dios para combatir contra el enemigo, ¿quién gana? El ser humano con la ayuda de Dios. Va. Ahora hay unas frases. Si Dios es con nosotros, la pregunta es ¿quién con nosotros? El asunto es que cuando Dios no está con nosotros, no está por nosotros, es que Dios lo dijo una vez Nehemías aquí en el púlpito. Dios es un caballero. Si tú le dices a Dios, por favor, acompáñame. No niega, no se niega. Pero si Dios dice, yo voy solo, no, si tú le dices a Dios, yo voy solo, permítame hacer esto solito, está bien. Él dice, ve solo. Es así. Satanás sabe muy bien, este conflicto de los siglos, sabe muy bien que el alma más débil, escuchen, pero que permanece en Jesús, puede más que todas las huestes de las tinieblas. ¿Qué les parece, hermanos? Amén. Esto, hermanos, es, para terminar, yo veo que esto es reconfortante. Que aunque Satanás es astuto, es tramposo, maquina la perdición de los seres humanos, si el alma más débil se pone en contacto y permanece con Jesús, es mucho más poderoso que una hueste satánica. Últimas frases. Nadie que no ore puede estar seguro tan solo un día o un minuto. De ahí radica la seguridad y si no se ora, la debilidad. Debiéramos estudiar la Biblia con humildad de corazón, hermanos, con espíritu dócil. Eso quiere decir, aquí dice esto, yo me someto a la palabra de Dios. Eso es. Sin perder jamás la vista nuestra de Dios y estar en una guardia constante es la clave para hacer la voluntad de Dios y es la clave para no ser presa fácil de Satanás. Hermanos, yo espero de todo corazón que lo que hemos platicado esta mañana, Dios nos ayude a discernir y a adoptar un estilo de vida de tal manera que estemos en guardia. ¿Somos soldados de Cristo? Un soldado de Cristo debe estar alerta. Los que han estado en el ejército, hay una palabra que no se puede decir aquí, pero le decían alerta. Les decían, no, había otra palabra que les decía, y todos. Como soldados de Cristo debemos estar alertas, hermanos, para que no seamos presa del enemigo. Que Dios nos bendiga
y un buen provecho para todos. Y aprovecho para decir, hermanos, Xochopanic, a la mitad del año eclesiástico ya lo sobrepasamos. Los que tienen privilegios o tenemos, hermanos, a pesar de todo, sigamos luchando y con el mismo ritmo y con el mismo deseo de octubre. Por favor, a todos, por favor, a todos. Y a los hermanos que no tienen privilegio, con el mismo deseo, vengamos a la iglesia. Y adelante, hermanos, que en Cristo somos más que vencedores. Hermanos, por favor, de rodillas, que van a mantener la oración final para cerrar el culto divino. Padre nuestro, que moras en los cielos, santo, santo y santo es tu nombre. Gracias, Dios, porque la Santa Biblia es poderosa y útil para instruirnos, para corregirnos y para hacernos sabios también para la salvación. En este mundo estamos inmersos en un conflicto entre el bien y el mal. Ayúdanos a apegarnos a ti, Dios, para que podamos ser vencedores. Nuestra mente puede alcanzar a comprender un poco lo que el diablo es capaz de alcanzar, lo que es capaz de hacer y lo que no puede hacer. Señor, no permitas que la autosuficiencia de nosotros quizás alguna vez llegue a nuestra mente y queramos afrontar por nuestras propias fuerzas, con nuestro propio carácter, las trampas del enemigo. Señor, ojalá que lo que venga de aquí en adelante lo podamos afrontar con tu ayuda, Señor, y por medio de la sangre de Cristo Jesús. Gracias por la presencia de nuestros hermanos en esta hora. Que tú puedas bendecir los alimentos que han sido preparados en casa. Dios, por último queremos decirte, ayúdanos a estar en guardia, Señor. No sabemos cuándo el enemigo nos puede asaltar, pero si estamos en guardia, no pasará nada porque tú estarás con nosotros. Que tu bendición nos alcance y nos despedimos en esta hora de este templo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.